Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos a esta hora para meditar en algunos pasajes de la palabra de nuestro Dios en el, en el libro de Malaquías, el último de los profetas o el último eh, libro que está en el Antiguo Testamento, que es Malaquías. Y en esta tarde vamos a meditar en el capítulo 3, versos del 13 al 18. Pero antes de eso vamos a orar al Señor y vamos a pedir su dirección en esta hora. Padre bendito, al abrir tu palabra, queremos pedirte que tú nos guíes, que tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que hable, y no nuestros pensamientos o nuestras emociones, sino que solamente tu palabra pueda ser escuchada y pueda ser meditada, pero a la misma vez, Señor, podamos hacer lo que tú nos dices aquí en tu palabra. Perdona todas nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona todas aquellas cosas que tú conoces, que hay dentro de nosotros, Señor, pero queremos en esta hora, en esta tarde, ser fieles a ti y estar escuchando tu palabra. Que esta palabra pueda llegar a aquellos corazones que tengan esta necesidad de este mensaje que tú has plasmado en tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Siempre decimos y estamos en esa meta, por decirlo así, de abrir la palabra de Dios, de escuchar a Dios, de saber la importancia o lo necesario que es meditar en la palabra de Dios, de nuestro Dios. Eh, entre más leemos, entre más, por decirlo así, profundizamos y leemos y releemos la palabra de Dios, sin duda siempre hay algo nuevo. Aunque sea la misma palabra, aunque leamos 5, 6, 7, 8 veces, vamos a decir todas las veces, siempre la palabra de Dios tiene algo nuevo. Aunque leamos el mismo capítulo, aunque leamos, ya lo hayamos meditado, inclusive ya lo hayamos leído. Pero siempre la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos revela cosas diferentes. Otra cosa que me he dado cuenta es que hay personas que pueden escoger el mismo pasaje y, y podemos leer 10 personas diferentes el mismo pasaje. Y déjenme decirles que Dios, a través de su Espíritu Santo, va dando diferentes formas no de interpretar, sino de plasmar un mensaje al corazón de aquellas personas que, que escuchan la palabra de Dios. Muchos hermanos se van por la presentación, por lo bonito a veces que la persona está exponiendo, pero nos vamos casi siempre más hacia la persona. Casi puedo decir que el 99.99, y espero que no sea así, y a lo mejor esté equivocado, pero todos se van hacia la persona, a ver cómo lo expresa la persona, a ver cómo lo dice la persona, pero nunca vamos a la esencia, al mensaje que se está diciendo. Y casi siempre nos vamos por esa parte de a mí me gusta fulano, a mí me gusta sutano, a mí me gusta perengano. Pero hermanos, esa no debe ser la actitud, sino debemos siempre quien exponga, así sea la persona menos preparada por decirlo así, pero siempre que se abre la palabra de Dios, siempre hay un mensaje.
Por eso es un deleite. Por eso es que siempre tenemos que aprender a saborear la palabra de Dios. Bueno, en este pasaje de Malaquías 3 dice el tema ahí, diferencia entre el justo y el malo. Aquí el Señor está hablando a su pueblo, al pueblo que ya estaba completamente alejado y que iban a venir cosas terribles, terribles para el pueblo de Dios, porque no obedecieron y porque se alejaron de la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente puede estar alejada de Dios y de la palabra de Dios. Y déjenme decirles que si la gente no lee la palabra de Dios, todo cristiano que no lea la palabra de Dios, está alejado de Dios. Aunque a veces digamos que creemos y Dios está con nosotros, pero si no leemos la palabra de Dios, si no la meditamos, o si no escuchamos los mensajes que nos presentan, si no lo hacemos, hermanos, estamos alejados, nos alejamos de Dios. Debemos de estar todo el tiempo empapados, de escuchar y de leer y a la misma vez de hacer la palabra de nuestro Dios. Dice el Señor a su pueblo de esta manera. Versículo 13 de Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Miren cómo Dios le dice a su pueblo, vuestras palabras han sido violentas. Hermanos, los cristianos y a veces nosotros, yo también, a veces hemos sido violentos en nuestras palabras para con Dios. Empezando porque, ¿y por qué Dios? Y Señor, ¿por qué pasó esto? Y Señor, ¿por qué hiciste esto? Y Señor, ¿por qué permitiste esto? O no estoy de acuerdo con lo que Dios hace. O nos duele la forma en que muchas veces Dios actúa. Y a veces nos enojamos aún con Dios. Y la mejor forma de mostrar ese enojo es no ir a la iglesia, no diezmar, no ofrendar, no trabajar, no obedecer a las cosas que el Señor nos dice. Pero fíjense cómo Dios le está diciendo a su pueblo, y es también estas palabras para nosotros, hermanos, porque nosotros hemos caído igual como su pueblo. El Señor le está diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Cuando oigo esta palabra violentas, sin duda nos imaginamos ira, enojo, malas palabras soeces que las decimos. Muchos a hoy en día hablan palabras soeces. Pero ¿cuáles son las palabras violentas para Dios? Y fíjense, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Eso es lo que el pueblo le dice al Señor. Bueno, ¿qué es lo que hemos hablado contra ti, Dios? ¿Sí? Y, y debemos de tener mucho cuidado. Esto nos debe de llevar siempre a cómo nos dirigimos con el Señor. A veces entre hermanos nos dirigimos igual con palabras violentas,
con enojos, con iras, porque no estemos de acuerdo, porque no nos cae bien la persona o hay un enojo, hay ira. Y son palabras y son acciones violentas. Y Dios les dice, contra mí has dicho palabras violentas. Y el mismo pueblo dice, bueno, ¿cuáles palabras violentas? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y Dios les dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Fíjense, por demás es servir a Dios. Fíjense, para Dios esta palabra es violenta para Él. Es violenta, es reclamo para Dios que hace el pueblo. Y a veces nosotros somos igualitos, hermanos, somos idénticos. Pues yo no sé para qué sirvo en la iglesia. Yo no sé para qué hago esto en la iglesia. Yo no sé para qué diezmo, si gastan el dinero en estas cosas. Yo no sé para qué, si no estoy de acuerdo en cómo se está gastando el dinero. No estoy de acuerdo en que eh, este, eh, se dedique o se asigne a esto. Son palabras violentas, hermanos. Aquí mismo Dios le está diciendo, por demás es servir a Dios. O sea, ellos dicen, bueno, ¿para qué servimos a Dios? Igual, ¿para qué lo hacemos? Palabras violentas. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Muchos hermanos pueden decir, bueno, ¿de qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve que yo lea la Biblia? ¿De qué sirve tanta oración? ¿De qué sirve? Porque aquí dice que aprovecha que guardemos la ley. Muchos hermanos a veces pensamos así. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve hacer esto? ¿De qué sirve? Ay, no, no, yo no hago esto, o yo no trabajo, yo no ofrendo, yo no apoyo, porque no estoy de acuerdo. ¿De qué sirve? Son palabras violentas para el Señor. Y vamos a trasladarlo a nuestra iglesia, que es lo mismo, que somos su pueblo. Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Es como decir, bueno, ¿para qué tanto golpe de pecho, por decirlo así? ¿O para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me aflijo? ¿Para qué? No sirve de nada. Palabras violentas que a veces decimos y que el Señor las ve. Dios no se goza con estos pensamientos, con estos dichos. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué canto? Y déjenme decirles, hermanos, que hoy en día muchos hermanos ya no cantan. Ya hace mucho tiempo que en nuestra iglesia Betel la gente no canta. La gente nada más balbucea. Yo me recuerdo que cuando llegué a la iglesia en los años 70, cantábamos, pero ahora sí que, como a veces decimos, a ronco pecho, y no importa si estábamos desafinados, pero el cantar es un gozo, el cantar es adorar al Señor, es una emoción, es algo que nos llena, y hoy en día no se canta. A hoy en día nos basamos más en la emoción que en aquel sincero corazón de exaltar a nuestro Dios y decirle, Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y cantar esas alabanzas, ahora sí con ese gozo que se escucha. Ya no se canta con ese corazón, con esa sinceridad.
Y porque a veces también podemos decir, ¿para qué cantamos? ¿Para qué lo hacemos? Pues lo hacemos para Dios y porque Dios se goza. Luego también dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hay gente que tiene soberbia, ¿sí? Que hay soberbia en su corazón. Y a veces decimos, mira esa gente que hace esto y esto y esto y esto, y mira cómo le va. De nada sirve. De nada sirve ir a la iglesia, de nada sirve ser cristiano si otros hacen esto. No, tú preocúpate por ti, porque tú le vas a dar cuenta al Señor. Y hay gente que dice, mira, son bienaventurados los soberbios, aquellos que se exaltan, aquellos que se creen mucho, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hacen impiedad, o sea, hacen lo que quieren. Y a veces decimos, y sí, a veces puede haber gente que dice malas palabras, que es rebelde, que se rebela contra la iglesia, contra el pastor, contra la gente, contra los hermanos, o porque hermanos no le caen bien, y les va bien, y están bien. Bueno, aparentemente aquí Dios lo está diciendo, ¿sí? El pueblo estaba diciendo eso, pero realmente hay impiedad delante de Dios. Eso es violencia, son palabras violentas para el Señor nuestro Dios. Ese es un grupo de hermanos, ese es un grupo de personas que existen en la iglesia. Los que dicen, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos lo otro? Yo no estoy de acuerdo, yo no hago. No están de acuerdo y no hacen nada, pero ahí están, pero ahí están, diciendo que son cristianos, diciendo que aman a Dios, diciendo que, que aman la palabra de Dios. Tendríamos que pensar seriamente, hermano, porque Dios no quiere este tipo de personas y de hermanos. En su pueblo no lo quería. En su pueblo no quiere este tipo de personas. ¿Cuál es el tipo de personas que Dios quiere? Y lo vemos en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿De qué se goza el Señor? ¿De qué se goza Dios? Cuando se unen o nos unimos los que en verdad tememos a Dios, los que en verdad confiamos en el Señor, los que en verdad hablamos unos a los otros un idioma de ser mejor. Y aquí dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Recordemos, hermanos, que es ese uno a uno. Sí, puede haber hermanos y tenemos que amarlos y tenemos que exhortarlos. No nos tenemos que alejar, pero dice, los que temen a Jehová les hablan a sus compañeros para acercarlos al Señor o para exhortarlos, para que cambien de actitud.
pero darles esa enseñanza, que haya buenas actitudes, buenas acciones. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y, y, y fíjense cómo Dios se goza. Dice, y Jehová escuchó y oyó. ¿Y qué hizo el Señor? Fíjense, aquí hay algo hermoso. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Qué hermosa, se hace un libro, se hace una memoria de todos aquellos que busquemos siempre la lealtad a Dios, que exhortemos a nuestros hermanos a caminar por un camino de alabanza, de temor a Jehová. No se necesita mucho, hermanos. Dejemos de tener pensamientos negativos. A hoy en día, el diablo, ¿cómo se encarga de eso? De criticar a la iglesia, de criticar lo que se hace, de criticar a los hermanos. Es que ahí no me dieron, es que ahí me hicieron, es que ahí en esa iglesia hacen esto, es que ahí toman estas decisiones y no estoy de acuerdo. Pues sí, y estoy totalmente de acuerdo, hermano. A veces no estamos de acuerdo. Y cuando no estés de acuerdo, dile, Señor, ¿dónde me puedes ubicar? ¿Dónde pueda yo estar bien? Estar en una iglesia donde yo sirva. Oh Señor, hazme ver aquí en esta iglesia donde te pueda servir, donde puedo hacer algo para ti, no alejarme de ti, confiar en ti, leer tu palabra, no alejarnos de la palabra de Dios, porque es lo único que tenemos, hermanos. La palabra de Dios es la que nos anima, es la que nos guía, es la que nos enseña, es la verdad y caminamos en ella. Y los que piensan en el nombre de Dios. Y fíjense el versículo 17, y serán para mí, fíjense qué hermoso, especial tesoro. Hermano, siempre ten un buen pensamiento para el Señor, para tu iglesia, para tus hermanos, porque Dios se goza. Porque entonces eres un especial tesoro para Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué pide Dios? Que le ames y que le sirvas. Eso es lo único que Dios pide. ¿Qué le mandó decir el Señor al faraón a través de Moisés? Quiero que deje salir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Eso es lo que pide Jehová, que le sirvamos. Eso es lo que pide nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Servirle. ¿Servirle dónde? En la iglesia. Y estamos en tiempos de servicio, hermanos. Ahora sí que estamos en tiempo de que podemos servir más, desprendernos de más cosas, por servir a nuestros hermanos, por servir a aquellos que están necesitando, que les está faltando el dinero, que quizá nada más están al día. Eso es lo que pide el Señor, servir, servirnos unos a otros. Y gracias a Dios, hermanos, porque ha habido ese servicio. Y muchos hermanos han dado y han dado hasta más.
y han ofrendado y siguen ofrendando y siguen adorando al Señor a través de sus ofrendas y no teniendo pensamientos de que si las usan bien o las usan mal. Recuerda que tu ofrenda no se la das a un humano, no se la das al pastor, no se la das, se la das a Dios. Ya si el pastor o las personas hacen mal uso, deja que Dios sea el que castigue, deja que Dios sea, pero tu corazón siempre sea, tu ofrenda siempre sea hacia Dios. No veas a las personas, no veas a los hermanos, ve siempre al Señor. Y el Señor es lo que quiere, que le sirvamos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, tengamos esa diferencia, busquemos esa diferencia que el Señor nos pide, entre aquel que sirve y aquel que no le sirve. Dios nos llamó a servir. Dios nos llamó a trabajar en su obra. Y aun aunque estemos encerrados, hermanos, podemos servir, podemos hablarle a la gente, podemos ganar a muchas personas que necesitan de Dios. La única solución, la única respuesta a esta pandemia se llama Jesús. Jesús el Salvador. Jesús nuestro Redentor. Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano, sírvele al Señor. Pero para que le pueda servir, comprende el mensaje que está escrito en su palabra. Prepárate, pero siempre sé una persona que sirva a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Preparémonos, hermanos, y sigamos adelante, porque vienen cosas muy buenas, muy interesantes para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor debe de seguir caminando en este tiempo. Aparentemente está encerrada, aparentemente, pero a través de estos medios de la tecnología tenemos que salir y dar mensaje y dar testimonio y gritar a los cuatro vientos por Facebook, por Instagram, por donde sea, por donde podamos, que gritemos que solamente en Jesús hay salvación, que solamente en Jesús hay vida, que solamente en Jehová de los ejércitos está el poder para seguir adelante. Somos más que vencedores en todo momento. Oremos. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tu palabra es fuerza, tu palabra sana, tu palabra, Señor, es rica, es miel, es abundante a nuestra vida. Que no nos olvidemos de escucharte, Señor, que abramos tu palabra y así abramos en el mismo capítulo o leamos el mismo capítulo, pero siempre hay cosas nuevas e interesantes que tú nos enseñas a través de tu palabra. Señor, perdón por todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Señor, perdón por nuestros pecados. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Todas estas cosas, Señor, te las pido y te las suplico por todos aquellos tus hijos, Señor, por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos de la tercera edad, por los jóvenes, por las señoritas, por los niños, por las niñas,
por los matrimonios, Señor. Tú sabes cuánta necesidad hay en este tiempo, Señor. Bendice